Cordial saludo. Módulo 2, narrativa no lineal. Comparativo entre el libro Rayuela de Julio Cortázar, El jardín de los senderos que se bifurcan de Jorge Luis Borges y la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Contenido del libro Rayuela de Julio Cortázar. Es una intensa novela de amor, pasión y egoísmo, narrada de una forma extraordinaria, la cual permite al lector elegir y sumergirse y hacerse protagonista del drama vivido encarnado en el personaje, adentrándolo en varios espacios y tiempos, lo cual permite también ser protagonista en la obra. Está narrada en un lenguaje joven que permite soñar y acercarse a los personajes. Es una obra vanguardista, fresca, joven, llena de música, de literatura, de calles, de avenidas, de pasajes, de cartas de amor, conversaciones, momentos emotivos, amor. Es una historia que hasta tiene instrucciones. Una historia que abarca otras historias que pueden relacionarse con la misma sin tener en un principio conexión, pero que se van convirtiendo en un todo. Es la historia de Horacio Oliveira, un intelectual argentino en dos épocas de su vida. La primera se desarrolla en París, en la década de los 50, y nos refiere su relación con Lucía, alias la Maga, uruguaya que carece de los conocimientos de Horacio, pero que aporta una calidez y vitalidad particulares. También en la historia está el Club de la Serpiente, el cual está integrado por intelectuales amigos en común de Horacio y la Maga, teniendo en cuenta que en el mismo no toleran a la Maga por la necesidad que hay de explicarle todo. La relación entre Horacio y la Maga es complicada por la tendencia de aquel a verlo todo desde un punto de vista racional. La historia llega a su momento más fascinante y alucinante, amargo, con la muerte del hijo de la maga, Rocamadour. La maga desaparece y empieza esa lucha desesperada de Horacio por encontrarla, y a mi modo de ver es el momento en el cual se da cuenta del amor inmenso que le tiene, pero que no lo admitía. En esa búsqueda, Horacio es deportado a Buenos Aires, Argentina, en la cual en todas partes ve a la maga. El hombre se está enloqueciendo o está enloquecido. En el transcurso de la obra nos permite encontrar otros textos, instrucciones, cartas, etc. Contenido de los jardines que se bifurcan. Esta historia se desarrolla en la Primera Guerra Mundial. Un espía chino, Yu Tuzun, al servicio de los alemanes, opera en una provincia británica. Advierte que un socio espía acaba de ser descubierto y muerto por un capitán irlandés, Madden, y su propio arresto sobrevendrá de modo inminente. Entonces idea un plan desesperado para transmitir a su jefe alemán la información sobre la ciudad donde deben efectuarse los bombardeos. Encuentra en la guía telefónica el modo de transmitir su mensaje y al exterior y se embarca su mensaje hacia el exterior y se embarca en un tren hacia Fenton. Viaja hasta la casa de Stephen Albert y es muy bien recibido por el sabio sinólogo, quien se alegra al descubrir su parentesco con el legendario Sweet Pen, autor del Jardín de los Senderos que se bifurcan. El sinólogo le revela al espía el contenido filosófico y maravilloso de lo legado por su antepasado, al haber armado un laberinto que descifraba el enigma del tiempo bifurcándose. Por la evocación con ese pasado y motivado para terminar su plan, el chino mata a Stephen Albert con un revólver de una sola bala. Después él queda apresado y condenado a la horca. Al terminar su confesión, Yu Tuzun se expresa abrumado por su destino que ya carga los múltiples tiempos bifurcados. El jefe ha descifrado ese enigma. Sabe que mi problema era indicar
a través del estrépito de la guerra, la ciudad que se llamaba Albert y que no hallé otro modo de matar a una persona con ese nombre. No sabe, no puede saber mi innumerable contrición y cansancio. Pulp Fiction. Contenido. Pulp Fiction es una película de acción interpretada por mafiosos. Es una película que posee diálogos profundos e interesantes. Se aboca a la época de los 70-80, la cual está presente la violencia, el sexo, las drogas, el alcohol. La estructura de la obra Rayuela. La obra está dividida en tres partes. Primera parte, del lado de allá, la historia es desarrollada en el histórico y romántico París, aunque sucio y maloliente. Del lado de acá, acontecimiento de la vida en Buenos Aires, Argentina, y de ambos lados que constituye un material complementario a juicio del autor y que incluye recortes de prensa, citas literarias, por ejemplo, o citas literarias. El jardín de los senderos que se bifurcan. Estructura. Es una historia que empieza entrehortada y en la medida que se va desarrollando va cobrando sentido la parte inicial de la misma. Pulp Fiction está dividida en 6 partes. Un prólogo, la segunda parte que es el preludio a Vincent Vega y Mia Wallace, la esposa de Marcellus Wallace. Tercera, Vincent Vega y la esposa de Marcellus Wallace. Cuarta, el preludio a Reloj de Oro. Y quinta, Reloj de Oro. Sexta, la situación de Bonnie. Características de la narrativa en Rayuela. Es una narrativa no lineal, implementada por Cortázar. Le da la posibilidad al lector la libertad de leer el texto en la manera tradicional en la cual la obra termina en el capítulo 56. O puede optar por el mapa, el cual lo guiará por todo el libro, lo cual me pareció muy fascinante, porque así pareciese imposible, el lector encuentra la historia. También es una historia que permite ser leída en cualquier orden, o sea, donde el lector decida empezar, es donde desea empezar. Esto lo hace una obra inmortal, puesto que rompe todos los esquemas de la narrativa. Es un libro que se propone dirección y permite ser direccionado. Permite su adaptabilidad a la narrativa digital por su contenido no lineal, lo cual permite tomarse en cualquier momento y llegar a la historia con la misma fascinación. Lo interesante es que además de la lectura tradicional de comienzo a fin, Cortázar propone 2 maneras alternativas de leer la novela, ya sea hasta el capítulo 56, prescindiendo del resto o siguiendo por una secuencia recomendada. Rayuela es básicamente una novela introspectiva, que cuenta una historia desde la perspectiva de su protagonista, pero a la vez surrealista, por lo aparentemente absurdo e intrascendente de determinadas situaciones y porque los episodios de locura de Oliveira se mezclan con su brillante lucidez. Esta narración en primera persona se combina con varios capítulos complementarios, en los que destaca la figura del narrador omnisciente y el uso del collage, mediante el cual agrega recortes de prensa, citas de libros, cartas y material similar, pero a su vez destacan, por ejemplo,
capítulos escritos en forma de poesía, como el séptimo en glíglico, un idioma inventado por Cortázar. El jardín de los senderos que se bifurcan, características de la narrativa. Es una narrativa no lineal, es una parábola, una encrucijada, un texto que rompe las fronteras del espacio-tiempo y pone al lector precisamente dentro de ese laberinto. A mi modo de ver, es un texto que no admite una sola lectura. Características de la narrativa en Pulp Fiction. Dicha película es narrada por capítulos, empezando por la mitad de la historia, y en la mitad de la misma película muere el protagonista. Eso es de las cosas que la hacen tan interesante. ¿Qué personajes encontramos en Rayuela? En Rayuela encontramos a Horacio Oliveira, que es el protagonista de la historia. Es una argentina de cual se afirma que en el libro ronda los 40 años, se caracteriza por saber de un sinnúmero de temas, fue a estudiar a París, mas no lo hace, trabaja ayudando a organizar correspondencia, tiene un hermano al que él lo califica como un abogado rosarino que vive en Argentina. La maga, Lucía, es la protagonista de la historia. Es una uruguaya que viajó a París con su hijo Rocamadour, ya que sus padres querían que ella lo abortara. Se caracterizaba por ser distraída y por no tener los conocimientos que sus compañeros y amigos. Rocamadour es el hijo de la maga. Su nombre real es igual que el de su padre. Es cuidado por una institutriz llamada Madame Irene. Enferma en el transcurso de la historia y muere en el apartamento que hasta el momento Oliveira y la maga compartían. Babs, ceramista norteamericana, novia de Ronald. Etienne, pintor. Guy se intentó suicidar bebiendo veneno porque su padre y sus tíos lo violaron. Morelli es un novelista consumado, a quien los integrantes del club admiran y estudian. Osid Gregorius tiene una relación paralela con la maga. No se conoce bien su historia pasada, pero los personajes del libro le adjudican 3 madres diferentes, según él mismo relata. Perico Romero, español. Pola tiene una relación de noviazgo con Oliveira y padece cáncer de seno. Ronald, músico, novio de Babs. Gun, chino, es descrito inicialmente en el capítulo 14, carga un maletín repleto de libros y en su billetera fotos relacionadas con verdugos, cuchillos tomadas en Pekín. Talita es la esposa de Traveller. Oliveira ve en ella a la maga y Traveller es un amigo de juventud de Horacio Oliveira, vive en Argentina y es el esposo de Talita. Personajes en el jardín de los senderos que se bifurcan. Yutu Sun es el personaje chino. El doctor Stephen Albert, Sweet Pain, el capitán Richard Madden y el jefe. Personajes en Pulp Fiction. Tenemos a Vincent Vega, Mia Wallace, Jules Winnif, Butch Collett, Winston Golf, Pumpkin, Bonnie, Fabiani, Marcellus Wallace, Lance, Judy, Capital Cons. Espacios en Rayuela. Esta obra sufre de alteraciones, deja de ser lineal para convertirse en algo diferente.